Bienvenidos a Voz en Mente by Casengenia. Hoy estamos con Tiago Ramírez, Camilo Valencia, Yura Trejos, Sandía Duque, Santi Veloz, María Clara Oviedo, Felipe Fuentes, Davis, Sago Soto y Carlos Barrios. Bienvenidos a Voz en Mente. Voz en Mente. Voz en Mente by Casengenia. Para iniciar este podcast de Voz en Mente, les voy a pedir a todos los que están escuchando que cierren los ojos por un momento y que piensen que están en un lugar oscuro. Hay sonidos de animales extraños, el ambiente se torna frío y con una niebla que cubre la altura de los pies y estás absolutamente solo. Absolutamente todo lo que ves es aterrador. Ves cómo pasan espíritus que sufren porque están penando en el más allá y que pasan tan cerca de ti que sientes el viento frío cuando se acerca. Estás inmóvil, algo pasa, pero no te puedes mover. Estás desnudo o desnuda y el frío es extremo. A lo lejos escuchas que te llaman por tu nombre. Vamos por ti. Es la hora de llevarte a tu origen. Debes abandonar este lugar. Tu tiempo ha terminado y debes acabar con el sufrimiento. Se escuchan llantos, gritos y se siguen acercando. Siento que me estoy sumergiendo en la tierra mojada y que me están alando de los pies como si me estuvieran enterrando vivo o viva. No puedo hacer nada, no puedo gritar. Estoy en un sueño, estoy despierto, esto es real. ¿Qué me está pasando? A lo lejos sigo escuchando esas voces que me empiezan a parecer familiares. Escuchas tu nombre, ¿qué te pasa? ¿Estás ido? Ven aquí. Siento un fuerte abrazo que me saca de ese lugar y como si el mundo se volteara al revés, siento un giro de 160 grados a otro mundo paralelo de un segundo a otro. Doy un grito que posiblemente se puede escuchar a varias cuadras de mi casa. Me doy cuenta que estoy sentado en la sala de mi casa y mi hermana y mi perro están ahí conmigo. Poco a poco voy recobrando como el sentido de la realidad, pero aún confundido y sin saber si es real esto o lo otro, pero siento un poco de calma al ver a mi perro y a mi hermana. A él sí lo conozco. Me lame la cara y me da vueltas, como los espíritus que me rodeaban. Y mi hermana me llama diciendo que ya es hora de que nos vayamos porque tenemos que ir al supermercado y luego a la terapia que tengo todos los días, que me ayuda para estar más tranquilo y cerca de la realidad. Hola, soy Camival. Bienvenidos a un nuevo episodio de Voz en Mente by Casengenia. En el episodio de hoy vamos a hablar de la esquizofrenia. ¿Qué es? ¿Cuáles son los síntomas, tratamientos y mucho más? ¿Qué es la esquizofrenia? La esquizofrenia es una enfermedad mental que afecta de forma grave a una persona en la forma en cómo se siente y cómo se comporta. Las personas que padecen esquizofrenia normalmente pierden como la sensación de la realidad, de que no saben si esto es real o no, ¿cierto? Normalmente eso es algo angustioso, pues tanto para el que lo padece como para los familiares o las personas que lo rodean. Aproximadamente 1 de cada 300 personas la padece. Y es habitual que las personas que tienen esquizofrenia sufran de o sean víctimas de discriminación y de violación de los derechos humanos. Voy a iniciar este podcast con una pregunta y no dando más explicación sobre el tema para que iniciemos esto. ¿Qué piensan cuando les hablan de esquizofrenia? Siento miedo, curiosidad, tienen un caso cercano de alguien que lo padece, los escucho. Que está loco. Para mí la esquizofrenia también es como la persona que crea esos escenarios pues imaginarios, pero que tienen conflicto con él, que son como escenarios agresivos con él. Y también, no sé, por ejemplo, las personas que tienen ese pensamiento de que están siendo perseguidas a todo momento, ¿cierto? Entonces como que se imaginan un escenario, pero siempre como que le van a hacer daño. Pues a ver, cuando lo describías, pues se me ocurrió algo gracioso dentro de mi cabeza, pues y es como, eso para mí son martes, pero no, pues básicamente es como, o sea, eso me puede pasar a mí, pero no al punto clínico del descontrol, de que se te vuelve hostil y que pierdes el control de la realidad, sino que voy un poquito al tema de lo que decía Tiago, y es, hay personas con una profundidad introspectiva y hasta un punto imaginativa y creativa muy tesa, ¿cierto?
que viven en esos mundos, ¿cierto? Yo durante muchísimos años viví en mundos así, pero eran mundos en los que yo podía jalar la palanca y apagarlos cuando quisiera. A mí personalmente, cuando yo empecé a averiguar de temas de salud mental y todo el cuento, a mí uno de los escenarios más miedosos me parece ese, el del esquizofrénico. O sea, a mí me da terror, porque es que es perder el control de la absoluta realidad, de dónde estás parado, de dónde estás, de quién eres, de si esta persona que está al lado mío si está aquí o no. Porque es que cuando vos hablas de cualquier otro problema de salud mental, vos sabes en dónde estás, vos sabes en dónde estás parado, y no siempre tenés el control de la situación, pero sabes que estás en el planeta Tierra. Pero cuando vos perdés ese volante de la realidad y esa realidad se te viene encima, me parece espantoso. Que se desdibuje lo real de lo que está en mi cabeza y que uno realmente no sepa qué está en mi cabeza, porque es que a mí hay una cosa que me cuesta mucho decirle que no es real, porque si una persona lo está viendo y lo está sintiendo, yo cómo le voy a decir a esa persona que no es real. Entonces me cuesta mucho y no sé cómo llamarlo. Es que hay un tema con el concepto de la realidad que se volvió es que la realidad es lo que todos coincidimos en que es real, pero la realidad por definición no es eso. La realidad es lo que yo percibo como mi entorno. Entonces, la realidad es mi realidad porque pues todos somos un yo y todos vivimos dentro de dentro de un coco que se mueve, y somos un cerebro en una piscina que se mueve y camina por ahí, ¿cierto? Entonces, lo que percibimos como realidad es lo que nuestros sentidos capturan afuera de donde estamos parados. Precisamente por eso es que no sé ahí cómo llamarlo, porque me parece muy difícil. Es que es como yo decirle a la otra persona que eso que está percibiendo, no, ahí no. Sí, no porque sé. es decirle que eso que es, no es. Pues sí, para pero, mí es. pero O si sea, lo siento, si lo para mí veo, si es, lo existe, huelo. lo escucho, está vivo, lo converso. Inclusive- A mí, siempre se me queda la película de Una mente maravillosa, porque lo que me parecía bacano de cómo resolvieron la historia no es tratar de decirle al personaje que esos personajes no estaban, es que tiene que aprender a convivir con ellos, porque ellos van a estar siempre, te van a acompañar siempre. Es que yo quería añadirle una cosita antes de pasarle el micrófono a Sago, y es el tema de, pues yo cuando hablo de estos temas de la realidad y todas las cosas, siempre se me viene a la cabeza una vaina que es los colores, y es cómo estoy seguro de que el color verde que yo veo es el mismo color verde que otra persona ve. Porque yo le puedo decir verde a esto, el otro también le dice verde a esto, pero no hay forma de saber si los dos estamos viendo el mismo color. Puede que estamos viendo azul o rosado o lo que sea para el otro, y puede que yo vea el cielo azul y diga qué cielo tan bonito, y el otro lo vea rojo encendido y diga también qué cielo tan bonito es azul. Pero él lo ve rojo, no hay forma de saberlo, y así es Lo que pasa con los así de tesa. daltónicos. O sea, yo cómo sé que no soy daltónica, no tengo ni idea. Yo conviví con una persona esquizofrénica casi toda mi infancia, y apenas investigando el tema en estos días me di cuenta que era esquizofrénico. Y, o sea, ojos irritados, una rabia, o sea, es casi como bipolar, pero no era bipolar, sino que eso lo hacía la droga, ¿sí o no? Entonces, como le dio tan duro la droga, ya así la haya dejado algo en un momento de rabia, la mente llega como a ese recuerdo y le daban esos casos de esquizofrenia. Yo, por ejemplo, tengo un trauma de la infancia porque yo tuve en mis años de primaria un compañerito que vivía cerca de mi casa y él siempre tuvo un amigo imaginario. Yo siempre éramos jugando, escondidijo, cartas, fútbol, lo que sea, pero siempre éramos tres. Y él siempre me decía que estaba ahí todo el cuento. Y en ese momento todo el mundo decía, no, es que es normal que los niños tengan, porque yo incluso le pregunté a mi mamá, y es normal que los niños tengan amigos imaginarios, que tal cosa. Pero realmente él me decía y hablaba y era súper raro, porque es por decir ver a la persona hablándole a la pared. Y decía que estaba ahí, que tal, y se llamaba. Y entonces yo en mi mente, yo siempre era como que, me recuerdo muy bien un momento que estábamos jugando como con un armatodo. Y él me dijo, no, es que ya no me acuerdo cómo se llamaba el otro pelado, el imaginario. El imaginario. Sí, porque pues tenía 7, 8 años. Pues él decía, no, él ya está acabando de armar la vida, míralo ahí.
Y yo decía, no solo está viendo el niño, sino que también está viendo la piel. todo del niño. Por ejemplo, ¿sabes qué me pasaba a mí con mi abuela? Que era que pues, la visitaba mi abuelo, pero obviamente mi abuelo, pues yo ni yo lo conocí, pues ya llevaba por ahí 30 años de muerto. Y literal me decía, ¿y a Tista no le va a servir chocolate? Pues porque yo le servía el chocolate a mi abuela, ¿y Tista qué no le va a servir? Y yo como que no, pues Juan Bautista, que es mi abuelo. Como que estaba ahí sentado frente a ella y esperando también la comida. Y yo también quedaba como, ay, yo quedaba a veces como, me da como el frío por dentro, como, no estamos solos. A mí cuando Pero sí es como una esquizofrenia ya delirando, pues porque ya estaba senil, pues obviamente, ya estaba muy viejita, 90 años y algo. A mí me pasó algo muy curioso, ya que a mí nunca me diagnosticaron, y de hecho nunca lo hablé con un psiquiatra ni con un psicólogo ni nada, pero hay una cosa que después yo averigüé leyendo sobre el tema, y hay una cosa que le pasa a los niños muy jóvenes, muy chiquiticos, de entre los 5 y los 10, que se llaman terrores nocturnos, ¿cierto? Yo sufrí esa vaina. Entonces yo me despertaba a las 2 de la mañana gritando, sudando, porque yo sentía que no estaba en el lugar que supuestamente estaba, ¿cierto? Yo no era capaz de mirar a los ojos a mi mamá, por ejemplo, porque mi cabeza iba a una velocidad impresionante y empezaba a distorsionar las cosas, y yo veía vainas y yo escuchaba cosas y mi cabeza no era capaz de quedarse en un solo lugar, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos del tema de la esquizofrenia, yo digo, o sea, yo estuve rayando un poco dentro de ese mundo a esa edad. Ese problema desapareció por ahí de los 11 o 12 años. Y leyendo sobre el tema, le pasa a muchos niños, y muchos papás no le paran bolas, sino que creen que es que el niño cree que es un monstruo debajo de la cama y cálmese muchachito y acuéstese a dormir otra vez. Pero el terror que yo llegué a sentir en unos episodios, que no fueron ni 2 ni 3, una cosa violenta. Bueno, por eso es bueno e importante pues que aprender a reconocer los síntomas, ¿cierto? Porque también digamos que no todo es esquizofrenia, y a mí me daba envidia, pues, por ejemplo, de los niños que tenían amigo imaginario, que yo decía, estos pues sí pueden ver un niño y yo no. ¿Yo por qué no? ¿Por qué? Sí. Estos siempre acompañados y No, yo solo. y todavía me da envidia. Yo, es que este tuvo amigo imaginario. Yo también. Y yo, pues, no tuve ni un amigo imaginario. A uno le dan hermanitos, a otro le dan amigos imaginarios. Entonces, ahí es importante pues también reconocer los síntomas de la esquizofrenia, ¿cierto? Que ayudan a, pues porque la idea es que si uno tiene síntomas como los que vamos a describir, es buscar ayuda lo más rápido posible, ¿cierto? Porque también hay un dato que puede variar, no es exacto, pero entre los 16 y los 30 años aparece la esquizofrenia, ¿cierto? Pueden aparecer esos primeros episodios de psicosis. Y muchas veces los síntomas ya han aparecido, o sea, ya están ahí, pero nadie se ha dado cuenta que esa persona está sufriendo ya de esquizofrenia. O sea, muchas veces las personas empiezan a sentir síntomas y más adelante es que ya se descubre, ¿cierto? Entonces, hay investigaciones que muestran pues que el estado de ánimo va, digamos, como disminuyendo con el tema del contacto social, ¿cierto? Y van apareciendo los primeros episodios de psicosis, ¿cierto? Normalmente en los niños no es frecuente pues que haya esquizofrenia. Entonces, los síntomas principales, que se dividen en 3, digamos que los psiquiatras se guían con estas 3 categorías, y uno son los síntomas psicóticos, que aquí es donde podemos ver el tema. Entonces aquí están las alucinaciones, tanto visuales como auditivas, inclusive de sabor. O sea, que prueban algo y les sabe a otra cosa. Los delirios, creencias sobre ciertas cosas, y todo para ellos es racional y es real. O que, por ejemplo, que les están hablando de la radio, de la televisión. Trastornos del pensamiento, que son formas de pensar de manera pues ilógica. Y trastornos del movimiento. Oiga, yo... moviendo el pie. De los trastornos de movimiento, pues como que repetir movimientos de ciertas maneras una y otra vez. No. Dios mío. Aquí vienen los síntomas negativos. Yo pensé que el mío venía de la ansiedad, pero hágale. Sí, ya vamos descubriendo caminos. Los síntomas negativos van hablando es un poco más de la pérdida de motivación, interés para
el tema de las actividades, por ejemplo, diarias, ¿cierto? Pues como el alejamiento de la vida social, dificultad para mostrar emociones, tener problemas para planificar, tener dificultad para prever. Esto es un poquito más, estos síntomas negativos están más relacionados como a la interacción social más que todo, ¿cierto? Y ahí ya luego sigue el tercer síntoma que está, o la tercera categoría, que son los síntomas cognitivos, que ya es la parte pues de atención, de concentración, ¿cierto? Dificultad para llevar una conversación o aprender nuevas cosas o recordar, digamos, algo que tenía que hacer, ¿cierto? Entonces, aquí también es importante que cuando una persona o veamos que alguien está presentando como estos síntomas, hay que al menos pues tener un diagnóstico con una persona, con un profesional, con un psiquiatra, para poder, digamos, diagnosticar esa esquizofrenia. Yo cuando yo empecé a investigar la esquizofrenia, yo me pasé muchos días como preguntándome como qué se sentirá escuchar voces en la cabeza. Yo decía, ¿qué se sentirá? O sea, solo la idea de escuchar voces en la cabeza, a mí me da escalofrío. Pues y generalmente surgen ideas pues que no son muy positivas, porque según lo que he investigado es que te dice como que te van a hacer daño, o vas a hacer esto, o haz aquello, o nos dicen que nos están vigilando, o que nos están siguiendo, que somos parte de un experimento, o que no soy de este mundo, etcétera, etcétera, ¿cierto? Y ahí es donde yo también pensaba, bueno, la esquizofrenia de una manera u otra también está muy relacionada como con la creatividad, porque, ¿cierto? O sea, la esquizofrenia también juega con la creatividad que tienes en la cabeza, porque le da más poder a imaginarse cosas que no existen. La predisposición también. Pues yo creo que antiguamente le habíamos comentado que tanto Davis como yo estuvimos como en un estudio para un videojuego de terror, y en uno de esos experimentos cerramos la Universidad de AFIT con varias personas que trabajaban de la universidad, que recorren esa universidad de pies a cabeza pues todos los días. Pero queríamos ver cómo interactúan en ese entorno cuando ya no es el normal. O sea, a las 2 de la mañana no es normal estar caminando por los pasillos de las oficinas o de los baños o del sótano del parqueadero. Y a un pequeño grupo, uno de los vigilantes les contó que en la zona del teatro dejaron de trabajar por la noche, que porque se aparecía una niña que inclusive tumbaba a la gente en las escaleras, que no hacía. Y realmente esa historia solo se quedó como en 3 de los de 15 del grupo en total. Los 3 que conocían la historia, que pasaron por el parte del teatro, decían que escuchaban a la niña. Y alguno dijo que juró que caminó por allá al fondo. Entonces ahí es donde uno empieza a ver la fragilidad también de la mente, que también hay que entender que sí, ciertas situaciones nos pueden hacer llenar vacíos y la mente siempre va a tratar de llenar esos vacíos, pero ¿en qué punto, digamos que hablando por ejemplo de la esquizofrenia, algunos podamos tener un desbalance o no, que nos ayude a hacer no solo por experiencias, con fármacos o con cosas, sino que también detectar o de qué forma decir, venga, es que si yo fuerzo mi mente a algo, puede que antes le esté dañando y me sea propenso a llegar a ese tipo de temas. De hecho, pues aquí hemos hablado de muchos temas y muchos, tanto de las emociones como temas de salud mental, de enfermedad y todo el tema. Y por lo general siempre llegamos como a un origen o a un punto de partida. Por ejemplo, la depresión y la tristeza, o la ira y el instinto de autopreservación, ¿cierto? A mí una de las cosas que me parece más tesa de la esquizofrenia es que es como una combinación de todo lo demás, pero multiplicado y sin control. O sea, para mí es como la enfermedad de la mente por excelencia, por toda la complejidad que se lleva. O sea, no es como, es que está enojado, o es que está triste, o es que está melancólico, o es que está ansioso. No, es que es todo junto. Entonces, a mí sí me gustaría como pues vos que hiciste como la investigación y todo el tema, entender un poquito de cuál es el punto de apoyo de donde saldría esto, porque es que todo lo que yo he visto es como, es que le da porque le dio y punto. Como si fuera una bomba de tiempo. Cuando sí, yo he buscado cosas, pues, es como que curiosidad. Estabas predispuesto a, te dio, chava pescado, de aquí para arriba, tome pastillas y rece para que no lo lleve la cabeza, que la voz que tiene en la cabeza. Pero y entonces
de dónde, o sea, cuál es el escalón previo de donde se apoya esta vaina para aparecer. ¿Y por qué no es del otro lado? O sea, un esquizofrénico, porque no hay un esquizofrénico feliz que vea unicornios. Sí, porque todo es muy perverso. Ahí es a lo que iba ahora. Los niños son esquizofrénicos felices, lo que pasa es que les dicen que eso no está, entonces ellos se convencen que no está, pero en general toda la esquizofrenia infantil es feliz. Pues normalmente, pues obvio también hay situaciones de terror. Sí, de hecho, tocando el tema, pues se une con lo de la creatividad, pues con los niños cuando entran en ese estado de esquizofrenia creativa. Eso Salvador Dalí lo llamó el método paranoico crítico, y es estar en ese estado de esquizofrenia feliz para volverse creativo, porque te imaginas esos escenarios y ese dictado de la mente que te está hablando, de la mente dibuja esto, con esto, con esto, con esto. No tiene sentido, pues claro, es un realismo, pero te estás divirtiendo y estás entrando en un estado de esquizofrenia creativa. Es que ver a un niño jugando solo, conversando solo, con 7 carritos y diciéndole a los otros personajes cómo tienen que mover los carritos o cómo van a jugar con una muñeca y van a hacer lo que vayan a hacer o cómo construyen todo un escenario y uno sabe que no hay nadie más. Pues en este escenario en el que estamos hablando, eso está perfecto para un acto esquizofrénico, pero lo normal en ese estado de trance en el que ellos se meten es la emoción y la compañía que tienen ahí, porque lo que se genera es eso. Por ejemplo, Pipe que habló, estoy con Pipe porque en la oficina pasada hablaban mucho de la niña y fue tanto el tema de la niña que en serio yo 2 veces me quedé solo y yo la sentí 2 veces. Hasta una vez me quedé con 2 compañeras y los 3 sentimos a la niña. Yo tomé una foto a un muro y en la foto salió la niña, entonces no sé si fue verdad o fue un acto de esquizofrenia de que todos hablábamos que había una niña. Ahí es que en todas las oficinas hay niñas o niños, o sea, en todas las oficinas por las que he pasado hay algo, o sea, pero todos cuando nos hemos quedado por alguna razón hasta tarde escuchamos algo. Hablamos tanto de eso todo el mundo. Pero estamos confundiendo esquizofrenia con totalmente. imaginación. Sí. Ahí ese punto era el que yo quería tocar ahorita antes de que Pipe hablara, y es que la esquizofrenia, pues que pienso yo que la esquizofrenia utiliza la imaginación, ¿cierto? Para lo que queremos sentir, imaginar y todo está obviamente pues en el cerebro, ¿cierto? Y respondiendo la pregunta de David, es que primero todas las personas tienen síntomas diferentes, de todos los que nombramos ahora, todos son diferentes. No todos son, digamos, exactamente negativos. No, los esquizofrénicos no son violentos. La gran mayoría. Hay unos que por sus características resultan ser violentos, ¿cierto? Pero digamos que aquí podríamos pensar es que así como digamos ahí está la depresión y los otros síntomas que inclusive aquí dentro de la investigación que yo hice, a veces confunden a una persona cuando es esquizofrénica que es depresiva, pues que tiene depresión. Puede que sí tenga depresión, puede que no, puede que tenga ansiedad, puede que no. Las características de cada persona son totalmente diferentes. Y en el tema, que ahora lo vamos a hablar un poquito más a fondo, el tema del tratamiento, hay tratamientos, obviamente los fármacos, pero también hay tratamientos ya, digamos, de tipo cognitivo-conductual o de terapia, pues digamos, de tú a tú con un psicólogo. Eso es lo que me parece más tesis, más brutal de esa enfermedad, y es que tiene un espectro amplísimo de posibilidades, con la que había muchos de esos interrogatorios de detective y toda la vaina, y entonces era hablando con personas que habían cometido un crimen recientemente, estaban en el primer interrogatorio, ¿cierto? Entonces de vez en cuando aparecía un personaje que estaba bastante fuera de control, ¿cierto? Y cuando se le hacía el diagnóstico final, siempre era esquizofrenia con otra vaina, ¿cierto? O sea, la esquizofrenia nunca venía sola, sino que venía con bipolaridad, venía con depresión, venía con ansiedad, venía con no sé qué, o sea, como que siempre estaba pegado y anclado a otra enfermedad que venía de lado aparte de la esquizofrenia, ¿cierto? Y ahorita hablando como ya todo ese tema y como yo tratando de ponerle una etiqueta para entenderlo mejor, pues esto es una conclusión personal. Yo siento que la esquizofrenia es como la enfermedad de la imaginación. Lo que hablábamos de la parte del ambiente, o sea,
Cuando hay niños o cuando uno estaba niño y le tocó vivir extremo, o sea, cosas extremas en el hogar, que el papá le pegaba a la mamá, que yo no sé qué, o sea, eso también son factores y causas de, pero no es que todo el mundo que tenga como una imaginación hostil. Es muy esquizofrénico. Sí, estoy tratando de buscarle como en dónde se anida, de dónde surge. Venga, y así como una data pues al aire, yo creo que eso también tiene que ver mucho el factor genético, ¿no? Sí, claro, tiene cierto, que ver porque pues su historial pues... Pero ¿y por qué no vemos la esquizofrenia o lo que estabas tratando de definir más como un punto que no tiene frontera? Porque todos entendemos aquí, si yo empiezo a hablar con alguien, todos interpretarán que estoy jugando con mi imaginación. Pero si yo no tengo ese margen de determinar el rango de imaginación o de realidad, es simplemente eso. O sea, este elemento que está aquí, para mí no es imaginación, es realidad. Lo que pasa es que vos tenés un filtro que te permite decir, esto es real, esto no es real. Yo no tengo el filtro. Sí, digamos que uno tiene el control de lo que uno se puede imaginar lo que quiera y lo que sea, por aterrador que sea o por lo que sea, pero tenemos el control. Ahí en el tema de la esquizofrenia es que primero, ni siquiera tengo el control porque ni siquiera yo pienso que lo voy a pensar. O sea, los pensamientos aparecen de la nada. Las voces que vos escuchás de que te están hablando de la radio no las planeaste vos, de un momento a otro aparecieron. Inclusive hay síntomas que muestran que una persona está escuchando que le están hablando dos voces en la cabeza y están hablando de uno y que se están burlando de uno. Entonces, digamos que ahí es donde también vamos a hablar del tema, por ejemplo, que qué causa la esquizofrenia. Y ahí también quedamos un poco más confundidos después de saberlo. Pero ¿qué causa la esquizofrenia o qué la causa? ¿Qué causa la esquizofrenia? ¿Cuáles son las causas de la esquizofrenia? Sí, de la esquizofrenia. Digamos que dentro de lo que nombran como causas de la esquizofrenia está la genética, ¿cierto? Que a veces es hereditaria. Sin embargo, pues no significa que porque un miembro de la familia tiene esquizofrenia, entonces vamos a tener, ¿cierto? Pero puede ser genético. La otra es de ambiente. Las investigaciones pues dicen que la combinación de factores genéticos más el entorno y experiencias traumáticas de la niñez pueden ayudar a despertar la esquizofrenia, ¿sí? Hasta ahí llega la explicación en esa parte de ambiente. Y la estructura y función del cerebro, ¿cierto? Que ahí ya es donde, digamos, ahí se entra pues a decir, vos tenés un daño en el cerebro que posiblemente naciste con él y simplemente se te despertó de los 16 a los 33 años, se te despertó. O sea, a cualquier persona se le puede despertar y no hay otras razones así más profundas, aunque dentro de, digamos, lo que yo dije, ¿será que hay drogas que ayudan a despertar la esquizofrenia? Y sí descubrí, hay un artículo que habla del consumo de cannabis, es la puerta para despertar la esquizofrenia. Es una pues puede ser dentro de las drogas. Aquí no podemos generalizar, porque no es que todo el que fume marihuana entonces va a ser esquizofrénico, no. O sea, eso es como decir que todo el que consume drogas es adicto, no, eso no es así. Se ha descubierto que el consumo de cannabis en algunas personas abre las puertas a la esquizofrenia. Y eso ya es, digamos, hablas con un psiquiatra y es algo que te dice verídico, ¿cierto? Cami, ¿hay alguna situación no droga que pueda despertar la esquizofrenia? Lo que hablábamos de la parte del ambiente, o sea, cuando hay niños o cuando uno estaba niño y le tocó vivir o sea, cosas extremas en el hogar, que el papá le pegaba a la mamá, que yo no sé qué, o sea, eso también son factores y causas pero no es que todo el mundo que tenga esas experiencias va... Pero por lo que estoy leyendo acá, o sea, no hay algo que se diga como... Sí. Pasa, pues con esto una persona puede ser esquizofrénica. Pues de hecho lo que dice es que en las investigaciones no se ha distinguido una causa única de la esquizofrenia. Entonces es ahí lo que está diciendo Cami, que hay varios factores que pueden, entonces ahí es donde es importante esa palabra, que pueden incidir para que una persona sufra de esquizofrenia. Inclusive aún están investigando a ciencia cierta un montón de temas todavía, inclusive la psicología
no es que tenga pues ya todo definido. O sea, la ciencia de la psicología tiene 200 teorías y vos como psicólogo decís, bueno, según esas 200 teorías, entonces vos XX o Y pues, tenés. Pero siguen cambiando. Y ahí se van a quedar investigando, porque es que pues yo siento que cuando entramos en estos temas que son tan densos como la esquizofrenia, uno pasa por un horizonte de eventos donde realmente no comprende, pues donde tendrías que entrar casi que comprender la conciencia para llegar a devolverte y entender lo que puede generar. Porque es que porque lo que estoy sintiendo es que lo veo como una especie de switch que algunas personas tienen predisposición a tener, pero lo que acciona ese switch puede ser cualquier cantidad de cosas, que puede ser para unos sí, para otros no. O sea, como que ahí ya entramos ya en la complejidad y la minucia del cerebro y la conciencia y la mente, que ya es muy, muy difícil de llegar a una respuesta concisa. Pero es que yo creo que eso pasa, bueno, lo que está diciendo Cami de las teorías que hay de la psicología y lo que estabas diciendo tú, es que están en constante evolución porque son ciencias sociales y evolucionan y cambian a medida que va cambiando el ser humano. Cada vez que vamos ahondando en otro tema, yo pues primero me da un poquito de tristeza con el trabajo que tienen que enfrentar los psiquiatras y los psicólogos, pues porque siento que esto está tan en los primeros 3 centímetros de profundidad de lo complejo que esto podría ser. Y también me da un poco de tristeza pensar en lo difícil que es medicar a alguien por cualquiera de estas situaciones. Porque la realidad es que normalmente un fármaco... Hoy estaba escuchando un podcast de esos de BBVA que son buenísimos. Y estaba hablando una mujer que es una investigadora bioquímica que lo que hace es producir medicamentos a la medida. O sea, ella estudia tanto una enfermedad en particular y una forma específica de cáncer, que lo que ella tiene que lograr es una condición de proteína que sea capaz de afectar ese específicamente en un 1% de la sociedad a la que le da eso. Y esa mujer se quiebra 5 años para lograr ese acto. En cambio, cuando a alguien le están medicando una pastilla de la cual se hacen 640 millones, pues obviamente no está diseñada específicamente para tu condición. Está diseñada para un factor general, que en este caso, cuando estamos hablando de situaciones mentales, ¿qué es general? Todos tenemos realidades distintas, todos vemos situaciones distintas, enfrentamos crisis distintas. ¿Cómo se medica esto? Pues, ¿cómo se le entrega un fármaco a alguien para que eso sea lo que le brinde solución? Me parece un mundo todavía más difícil de explorar que el fondo marino. O sea, es que de hecho, más allá de eso, más allá que incluso el mismo fondo marino, cuando las personas que hablan de neurociencia y todo ese tema de entender el cerebro y toda la cosa, nosotros sabemos más del espacio que del océano. Y sabemos más del océano que el cerebro humano. O sea, la herramienta que utilizamos para entender el mundo es más compleja que el mismo mundo que estamos entendiendo con esa herramienta. O sea, es imposible entender la complejidad y la profundidad de un cerebro humano y todas esas cositas pequeñas, las vivencias, cómo afecta cada neurona, cada cosita. Entonces, claro, cuando dice lo de las pastillas, yo la pastilla no la veo como un salvavidas, como te lo tiramos y ya con estás bien. O sea, una pastilla es como chapale un ratico más a ver si con eso de pronto le va mejor. Por eso me encanta Lucy, la película. Yo solo me sueño que un ser humano pueda reventar esa cabeza de esa forma, a ver qué pasa. La imaginación que fueron capaces de desarrollar en la perspectiva de ir abriendo ese 10%, 20%, 30% de esa cabeza me parece alucinante. Bueno, y ya que decís eso, pues, y antes de pasar al tema del tratamiento, digamos, como tal, quisiera hacer una pregunta abierta, y es que pensemos cómo la esquizofrenia puede interactuar con el arte. O sea, ¿de qué manera piensan ustedes que la esquizofrenia puede utilizarse como una herramienta artística? Y ahí artístico voy al ejemplo de escribir un libro. Ahí uno de las investigaciones que hice, hay un libro que una persona escribe, ahorita les doy el dato, y es él cómo vivió la esquizofrenia. Él es el autor del libro, él publicó el libro, y entonces de ahí han salido muchos artistas donde interpretan esas visiones, las convierten en arte
y digamos que son parte, por ejemplo, de una escena de una película, ¿cierto? Entonces, ahí mi pregunta es abierta y es a que pensemos cómo un esquizofrénico puede aprovechar ese estilo de vida que tiene, porque eso es un estilo de vida totalmente fuera de lo común y tiene que aprender a vivir con eso. Pero entonces, ¿cómo podemos explotar la esquizofrenia para crear, por ejemplo, arte en todas sus interpretaciones? Yo hace como 17 años tenía una estampación, pues un taller de estampación, y una vez me sentí como triste, aburrido o algo, y yo pinté en una pared lo que sentía, pero con la tinta de estampación. O sea, pinté como una cara así con voz o como regañando o algo, pero fue un dibujo pues que se veía raro, se veía como un diablo feo. Y yo una vez me fui y mi mamá me llamó que fuera a la casa, que mi papá tenía pues alcohol en la cabeza y que fuera rápidamente. Y yo apenas fui, que borrara eso, porque mi papá con alcohol, que ese dibujo le estaba hablando. Entonces estaba muy, muy loco mi papá y obviamente pues tenía alcohol. Eso como que le disparó, creo que es esa partecita de esquizofrenia, y ese dibujo, esa cara o ese diablo le estaba hablando a él. Entonces me dijo que borrara eso en un momento. A ver, esta ya es una toma más personal con respecto a eso. Cuando uno es artista y uno dibuja cosas y crea vainas, uno está en control, ¿cierto? Si yo me quiero imaginar un diablo, como decía Sago, me quiero imaginar un ángel o un castillo o una vaina, yo tengo el control. Entonces yo sé hasta dónde lo llevo, hasta dónde lo expreso, ¿cierto? Hasta dónde quiero que esa realidad se convierta en lo que quiera e incluso modificarla mientras la construyo, ¿cierto? Yo estoy en el control de la situación. En la cabeza de una persona que sufra de esto tiene que haber unos universos, una vaina impresionante. Pues la cosa más loca e increíble que produciría las películas más voladas del mundo. Pero me parece triste porque estas personas tienen que vivir ahí en contra de su voluntad. Entonces, que lo expresen tiene que ser supremamente difícil. Porque es como el que sufre un PTSD, un veterano, y te describe cómo vio que sus compañeros murieron. Entonces ellos lloran contando esa historia. Claro, con la historia que el man cuenta, va a un director de cine y hace una película de soldados impresionante. ¿Qué pasa cuando una persona que dice es que yo vivo en este mundo y tiene que sacarse ese mundo de la cabeza y plasmarlo en alguna parte? O sea, ¿qué tan difícil tiene que ser tratar incluso de expresar un ápice de lo que ellos tienen en la cabeza en un papel? Ahí es lo que quiero que lo miremos de manera más positiva, o sea, no explotarlos porque tienen esa condición, pero por ejemplo, el autor que les decía ahora, que es Klaus Gauger, no sé si se pronuncia así, él escribió un libro que se llama Mi esquizofrenia. Entonces, por ejemplo, un pedacito de lo que él escribió dice: en febrero de 1994, sobre las 3 de la madrugada, perdí por completo el control. Tuve un ataque de pánico porque creí que detrás de las paredes de mi cuarto habían micrófonos. Al ver lo ocurrido y el estado en lo que me encontraba, mis padres no pudieron hacer otra cosa que llamar al médico de urgencias. Este llegó enseguida y con él la policía. Pues de ahí para allá los invito a que miren el libro si quieren. Pero a lo que voy es que mira que uno de los tratamientos que más funciona en cualquiera de los temas de salud mental es la expresión. Entonces, cuando yo lo saco, y sobre todo que si yo soy esquizofrénico y lo escribí y estoy haciendo a la vez como sacando eso y recordando qué me pasó, o sea, eso también puede ser una ayuda para inclusive para un esquizofrénico. Debe ser durísimo. Pero si un man escribió un libro y es un libro pues que publicó, debe ser que algo lo inspiró, porque nadie lo obligó a escribir ese libro, ¿cierto? Sí, Entonces, aprovechar ese tipo de cosas como una herramienta de creatividad supongo yo que es muy beneficioso tanto para uno como para las demás personas que pueden ver a través de lo que uno expresa, pero siento que debe ser muy difícil. Además que también creo que depende mucho de las personas, pues por poner cualquier ejemplo, la pérdida de un ser querido todos no lo afrontamos de la misma forma, ¿cierto? Hay unas personas que pueden afrontarlo y superarlo, por decirlo de alguna forma, más fácil que otras. Entonces, todo lo que hayan hecho antes, cómo se hayan formado antes de tener esos episodios de esquizofrenia, creo que también determinan mucho cómo puedan
vivir esos momentos y de ahí en adelante el resto de su vida. Es que yo creo que también pues todo artista tiene algo de esquizo por regla pues general. Un ejemplo muy bonito es Cervantes, que pues también saliendo pues de su esquizofrenia que le estaba causando la misma cárcel, empezó a escribir de Don Quijote, que es un esquizofrénico, ¿cierto? Que pues por ejemplo llega al burdel y cree que es un castillo lleno de princesas y que ya lo van a nombrar caballero. Entonces es un ejemplo muy bonito pues, que todos tenemos pues en el consciente colectivo. Y bueno, la esquizofrenia es una marca del artista en sí. Por ejemplo, hay o sea, lo que es el punk, lo que es no sé, hasta el mismo techno y la música electrónica, que es cuando es muy psicodélica, sí. También eso tiene algo de esquizo, porque pues lleva a la gente a ese estado, ¿cierto? De golpear, pues qué más esquizofrénico que ir a meterse en un pogo a golpearse con otra gente. O sea, eso no tiene sentido, pero es como lo que se transforma, ¿cierto? Toda esa sensación. Yo creo que el arte tiene, pues el artista que es capaz de alcanzar eso, volviendo a lo de la frontera, tiene un poco la capacidad de saltarse la frontera voluntariamente, porque uno ve a Van Gogh y uno ve a Dalí y uno ve a Picasso y uno ve a Gaudí y uno dice, venga, pero es que cómo se llega allá así nomás, ¿cierto? Es como ser capaces de llevar esa condición, y estamos hablando pues desde la perspectiva de la imaginación abierta, porque lo que tenía Van Gogh estaba mucho más cerca de estados esquizofrénicos que de tener imaginación abierta, pero es porque también ya no hay frontera. O sea, ya esa realidad que veo, de hecho no la veo, la pinto, es pictórica, es volátil, es mórfica, es un montón de cosas que están ahí. Ustedes no las ven cuando las pinto, pero yo las veo todo el tiempo. Entonces, para mí coexisten, para ustedes existen cuando se las muestro. Entonces, es muy interesante cómo podría verse esas perspectivas, pues si en esos momentos con esos artistas hubiéramos tenido posibilidad de hablar con ellos, a ver si estos espacios esquizofrénicos existían ahí, porque hoy los analizamos en perspectiva 100 años después, pero en ese momento debe ser una cosa completamente distinta. Sí, tienen tienen esa habilidad de entrar y salir de ese mundo cuando quieran, pues, ¿cierto? También yo me acuerdo, ¿cómo es que se llama Renoir decía que los locos eran los otros, porque los otros eran los que pagaban millones de dólares, pues, por esas bobadas, por un jarrón sin flores, un boceto de un jarrón sin flores, millones de dólares. Pues, ¿quiénes son los esquizos? ¿Quiénes son los locos? ¿Nosotros o ellos? A mí, la esquizofrenia se controla, se regula, desaparece, porque digamos que la depresión no se va a cierto punto. Uno puede volver a recaer o las otras funciones. Podría llegar a ver una persona que está tranquilamente, por ejemplo, acá, entre todos los compañeros del trabajo, y estar viendo una araña ahí todo el tiempo gigante en la pared y seguir con su vida porque sabe que es una araña de imaginación. Es su araña. Para no meternos con usted se la lleva. Para no meternos con la araña, más fácil te respondo la de si se puede curar, ¿cierto? Que hasta ahora no se puede, no hay una cura para la esquizofrenia. Antes, al contrario, va creciendo con el tiempo. ¿Qué pasa ahí? Entonces ahí vamos al tema de cómo se trata la esquizofrenia. Y David lo nombraba ahora, pues que lo primero que aparece son los medicamentos antipsicóticos. ¿Qué es lo que hacen pues los tratamientos? En realidad, desde el principio son tratamientos que simplemente entran a controlar. O sea, entran a controlar y a mejorar el funcionamiento diario y lograr metas personales hasta lo más posible, porque digamos que esa es la idea, tratar de que la persona logre tener una vida lo más normal posible. Con los medicamentos antipsicóticos lo que ayuda es como a desaparecer esos episodios tan recurrentes, aunque no desaparecen del todo, o sea, siguen apareciendo con menor frecuencia, pero controlan, ¿cierto? Entonces se mantienen un poquito más estables y ahí aparecen los tratamientos psicosociales, que ahí ya es tratamiento con psicólogo, psiquiatra, terapias, holístico, o sea, ya todo lo que ayude pues de manera, digamos, ya vivencial
donde yo entré a hablar con un terapeuta acerca de lo que me está pasando, y digamos que cuando trabajo con un especialista en el tema o con personas que trabajan con el tema, aliviana más también, ¿cierto? Obviamente las personas que no entran ni siquiera en medicamentos antipsicóticos, ni tienen terapias psicosociales y nada de esto, pues obviamente se sale de control. Pero aquí estaba leyendo, pues que me pareció muy teso, que a escala mundial la inmensa mayoría de las personas que padecen esquizofrenia no reciben atención en salud mental, y que aproximadamente un 50% de las personas ingresadas en los hospitales psiquiátricos se les diagnostica con esquizofrenia. Pues es una población muy alta, es un número muy alto. Pues ahorita el dato que yo di era de 1 de cada 300 personas, que son 24 millones aproximadamente, pues está haciendo como un cálculo ahí a la carrera. En la OMS sí dice eso. Pero digamos que ahí, pues digamos como el que acabamos de nombrar, los medicamentos antipsicóticos deben estar presentes, los tratamientos psicosociales son importantes, y uno que es muy importante es el apoyo familiar, obviamente, ¿cierto? Y ahí voy a lo que decía Sandy ahora, que cuando una persona está diciendo que ve algo, que escucha algo y que lo siente y que siente que está pasando algo, lo mejor es no decirle que eso no es real, porque para esa persona es real. Entonces entrar en una controversia con alguien que está viendo la araña que Pipe ve, entonces si Pipe la ve, ahí está la araña, es más, ofrézcale comida. O el amigo imaginario. Pero ahí digamos que lo más teso es que tenemos que aprender, pues las personas que tienen esquizofrenia tienen que aprender a vivir con ella. O sea, no hay de otra. Es abrazarla, es estar con ella, entender lo que le está pasando es aún más, y hace parte del tratamiento, porque cuando yo no sé que soy esquizofrénico y vivo todo eso, estoy peor, que eso mismo pasa con las emociones, con la depresión y con otras cosas, ¿cierto? Entonces, ahí, bueno, este sería pues como el podcast de hoy, donde hablamos de la esquizofrenia, y esto fue un episodio más de Voz en Mente by Casa Ingenia. Los voy a invitar a que miren ahí un libro que pues hay muchos, pero pues yo les voy a nombrar aquí unos cuantos, que es por ejemplo La Metamorfosis de Franz Kafka, ¿cierto? También están otros libros que son por ejemplo La Habitación Silenciosa, La Psicosis de Protesta, El Viaje al Manicomio, hay muchos, Locura en América, en fin. y películas, no me rían muchachos, entonces en serio. Glass. Y hay películas que también ahorita lo hablábamos aquí antes de que iniciara, pues solamente voy a nombrar algunas, y algunas son viejas. Está La Isla Siniestra, está La Escalera de Jacob, El Almuerzo Desnudo, que decían que ni de almuerzo ni de desnudo, La Naranja Mecánica, y bueno, y hay muchas películas más. Entonces esto fue un episodio más de Voz en Mente by Casa Ingenia, y nuevamente los invito a escuchar los episodios que ya tenemos aquí en Voz en Mente. Este fue Voz en Mente by Casa Ingenia, publicistas en libertad de decir, tocar y mover para lograr expresar ¡Soy suficiente! Suscribirse es gratis, pero nos ayuda a saber que alguien escucha, así que deje la amarradez con ese índice y dele me gusta.